Hola, quiero grabarles nuevamente un tutorial del uso del Duik a modo de usuario básico para realizar pequeñas animaciones muy sencillas, muy básicas. En la medida que vayamos aprendiendo a utilizar el software podemos ir aumentando nuestra dificultad, pero esta vez vamos a ver cómo hacer un ciclo de caminata automático con el Duik Basel. Lo primero siempre es desarrollar nuestro personaje. Yo en este caso lo hice en el Illustrator. Lo ideal es que sea un personaje sencillo al comienzo, pero lo más importante es que tengas articulaciones básicas para que el programa Duik lo pueda modificar. Como por ejemplo una mano, donde hay una articulación ahí, un antebrazo, ¿cierto? Articulación ahí, un hombro, ¿cierto? Articulación, un torso, un rostro, ¿cierto? Que puede ser completo, yo lo hice completo. Y cada una de las partes, por ejemplo esta parte de acá de la cadera, ¿cierto? Muslo. La verdad es que, bueno, yo lo hice terminando en círculo, ¿no? Porque es más fácil para la animación no ocurre lo que pasa que aparece los ángulos. Y con la curva se simula un poco la separación, ¿cierto? De los dos elementos. Ahí están, ¿cierto? En un círculo. Obviamente articulación acá, articulación ahí, en el tobillo, acá, en el tobillo acá. Y en los pies, que en este caso va a tener unos botines, zapatos, ¿ok? Una vez que tengo desarrollado cada una de las partes, es ideal agregarlas y agruparlas y quitarlas o soltar las capas como secuencia para que cada una de las partes se transforme en una capa independiente y así en el Illustrator y en el After Effects sea mucho más fácil reconocer cada una de estas partes. Vamos al After Effects ahora. Lo primero que vamos a desarrollar siempre en nuestra área de trabajo, vamos a crear una nueva composición. Le vamos a bajar los cuadros por segundo a 12 y yo creo que con 8 segundos para hacer el ejemplo está bien. Podemos aceptar. Lo primero que vamos a hacer es traer nuestro personaje que fue desarrollado en el Illustrator, que se está acá, y lo vamos a importar como composición. ¿Okay? Al poner abrir, se va a juntar todas nuestras capas que desarrollamos en el Illustrator como una composición nueva. Al hacerle doble clic aparece nuestro personaje, aquí está, y cada una de las capas en Illustrator. Luego vamos a tomar todas estas capas y las vamos a transformar a forma de capa de vectores, ¿okay? Así es mucho más fácil trabajar. Vamos a eliminar las capas de Illustrator. Vamos a copiar cada una de las capas y la vamos a traer a nuestra composición. ¿Okay? Una vez acá, le cambiamos un poco el tamaño. Creo que queda un poco más pequeño del área útil, pero acá podemos modificar el tamaño gracias a que transformamos cada una de las capas en capa de vectores. Ahí está nuestro personaje. Vamos a crear un fondo. Listo, ahí está nuestro personaje. Así está tal cual como lo trajimos. Si se dan cuenta, está por separado. Vamos a invertir la cabeza. Vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a modificar ahora cada una de las capas. Lo primero que vamos a hacer es darnos el trabajo de cambiar los nombres. Segundo, vamos a irnos a donde está el Duik, ¿ok? Acá está como una carpeta insertada. Recuerden que pueden insertarlo directamente desde acá, ¿cierto? Una vez que esté instalado en la carpeta de tu After Effects. Lo que vamos a construir ahora va a ser una hominoidea, ¿ok? Que es una estructura general. El Duik va a trabajar y va a crear esta estructura para animar cada una de las partes del objeto y de nuestro personaje. Vamos a separar un poco los miembros, por ejemplo, brazo izquierdo, brazo derecho, pierna derecha, pierna izquierda y la columna. La columna se mueve completa desde la base, ¿okay? Ahí yo la puedo mover. Voy a acercar un poco, ¿okay? Luego es posicionarlo ahí, ¿okay? Y ahí empezar a
distribuir cada uno de los eslabones dentro de la estructura, que en este caso es el torso. Vamos a dejar la pelvis en esta posición, ¿cierto? Vamos a modificar un poco la primera vértebra, que es esta que está acá, hacia la cintura. Vamos a bajar la segunda vértebra a la mitad del torso, aproximadamente. Donde está el cuello, lo dejamos donde comienza el cuello. Y el rostro, desde el mentón aproximadamente, en la punta de la columna, hasta donde termina la cabeza aproximadamente. Vamos al brazo derecho. Siempre desde acá lo puedo mover, ¿cierto? Lo voy a disponer en esa posición, ¿okay? Donde puede estar el hombro, ¿cierto? El codo, donde comienza el codo. La mano o la muñeca, donde comienza la muñeca. Y la punta del brazo, lo voy a ubicar acá mejor. Luego vamos a seleccionar el brazo 2. Ahí. Lo vamos a poner sobre el cuerpo. Ahí. Nuevamente repetimos lo mismo. Codo. Muñeca. Y punto del brazo o punta de los dedos. Vamos a la pierna ahora. La posición aproximadamente ahí. Rodilla. Pie. Este es el tobillo. Entonces hay que prácticamente tratar de ubicarlo en esta posición. El pie tiene dos posiciones. Yo le decía esta posición, disponerla en la mitad del pie aproximadamente. La punta del pie en la punta de los pies, ¿cierto? Es como lógico. Y esta herramienta que se llama talón, lo dejamos en esa posición. Posicionamos acá, nuevamente ahí. Acá en la rodilla, aproximadamente ahí. Tobillo en el tobillo. Punta de los pies en la punta de los pies. La mitad del pie ahí. Y el talón en la parte posterior. ¿Ok? Acabamos de adaptar esta estructura esquelética, ¿cierto?, a nuestro personaje. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a seleccionar cada uno de los elementos que están abajo y vamos a distribuir o ubicar el centro pivot con el centro pivot de cada una de las estructuras. Nos ayudamos de la letra Y y vamos desplazando. Por ejemplo ahí. Vamos a la pantorrilla izquierda. Movemos el centro pivot aproximadamente ahí. Muslo derecho también ahí. Si se dan cuenta, estoy calzando punto por punto. Pantorrilla derecha, letra Y presionada, modifico acá. Pie derecho, bueno, el pie derecho ahí, que sería en este caso el tobillo. Pie izquierdo también, ahí, con el centro pivot. El torso lo voy a calzar en la cintura, ahí. El antebrazo derecho, con el codo aproximadamente, ahí. Brazo derecho, voy a mover un poco acá. Letra Y. En el hombro, ¿cierto? Ahí. Mano derecha. Ahí, en la muñeca. Antebrazo izquierdo, en el codo. Brazo izquierdo, en el hombro. Mano izquierda, en la muñeca. La falda, aquí en el centro. ¿Okay? Y la cabeza en el cuello. Aproximadamente ahí. ¿Qué acabamos de hacer? Seleccionamos los elementos que son vectores y ajustamos su centro pivot con los centro pivot de las estructuras que están dispuestas en esta posición y que fueron creadas por el DWIC. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora vamos a hacer la unión parental entre las estructuras
del DUIC y los vectores. Por ejemplo, el muslo izquierdo siempre va a tener el número 2 dentro de las estructuras, por eso tiene una letra S, las estructuras del DUICEP. Por lo tanto, el muslo izquierdo es el muslo 2, ¿vale? Lo tenemos que buscar acá, muslo 2. Pantorrilla izquierda con la pantorrilla izquierda 2 o pantorrilla 2, ¿dónde está? Muslo derecho con muslo. Pantorrilla derecha con pantorrilla. Pie derecho con pie. Pie izquierdo, pie 2. Vamos a continuar ahora con el torso. El torso lo vamos a hacer el enlace parental con la columna vertebral 2. El antebrazo derecho con el antebrazo. El brazo derecho con el brazo. La mano derecha con mano. Antebrazo izquierdo con antebrazo 2. Brazo izquierdo con brazo 2. Mano izquierda con mano 2. Falda con caderas. Y cabeza con cabeza. ¿Cómo sabemos si está correctamente linkeado las estructuras del DUIC con nuestros dibujos de vectores? Es fácil. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos hacerle un clic a, por ejemplo, el muslo. Y el muslo va a mover la pierna completa. ¿Okay? El otro muslo, si se dan cuenta, mueve toda la estructura. El brazo completo. Y el brazo al brazo completo. ¿Ok? ¿Estamos? Siguiente paso. Vamos a seleccionar todas las estructuras que están acá, que si se dan cuenta se agregan a la línea de tiempo con un gato y aparece el nombre en la línea como estructura. ¿Okay? Seleccionamos todas las estructuras ahí y nos dirigimos al DUIC que está acá. Vamos a ir donde dice vínculos y coacciones, que es el segundo icono, y el auto rig, ¿vale? Hacemos clic y el DUIC hace su trabajo. Se acaban de agregar a la línea de tiempo más controladores, por eso hay que tener bastante paciencia, ¿cierto? Porque se van a agregar un montón de capas aparte de las capas de vectores, y ahora van a aparecer los controladores. Entonces tenemos vectores, estructuras y controladores. Ahora los que mandan son los controladores. Aquí tenemos los controladores. ¿Qué es lo que hacen los controladores? Agrega un icono, el DUIC, a las estructuras del DUIC y del vector al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo quiero tomar la mano, ahí, la mano 2, voy a poder mover el brazo ya con un concepto y con una idea ya mucho más definida como animación, si se dan cuenta. ¿Okay? Si muevo la columna, también puedo mover e interactúan cada uno de los controladores, si se dan cuenta. ¿Okay? ¿Vale? La cabeza se mueve independiente. Siguiente paso, vamos a seleccionar los controladores y nos vamos a dirigir a este icono que está acá. Acá hay un gran número de automatizaciones y nos vamos a dirigir a la que dice ciclo de marcha. ¿Okay? Esto lo hace en forma automática. El DUIC nuevamente hace su trabajo y va a aparecer un icono acá, que está acá. Eso quiere decir que nuestro personaje ya tiene agregado una automatización que es un ciclo de marcha automático. ¿Qué es lo que hace el DUIC?
junta todos los controladores y todos los vectores en un personaje. ¿Está claro? Eso lo hace por defecto. Es súper rápido. Si yo quiero modificar parte de las estructuras de mi ciclo de marcha, ¿okay? Solamente me dirijo acá donde están los controladores y van a aparecer todos los controladores del ciclo de marcha. Por ejemplo, van a estar los que dicen parámetros generales, controles exclusivamente del personaje, como por ejemplo peso, altura, energía al caminar y suavidad al caminar, tipo de ciclo de marcha y controles secundarios para cada una de las partes de los controladores. Si se dan cuenta, aquí está cuello y cabeza, cuerpo, brazos y pies. ¿Okay? E información adicional sobre la animación. Voy a hacer me voy a acercar un poquito acá. ¿Okay? Para que vean y mostrarles los pies. ¿Okay? Esa es una caminata con una energía determinada que viene por defecto en el Duik. Si queremos modificar parte de estas estructuras que vienen por defecto, me dirijo por ejemplo a la velocidad al caminar. Aquí por defecto dice menos 3,50. ¿Qué pasa si modifico e incluyo menos 1? ¿Ya? La caminata ahora es un poco más lenta. ¿Ok? Si agrego, al contrario, si agrego por ejemplo menos 7, el doble del defecto, el ciclo de caminata ahora es más enérgico, ¿okay? Y los pasos se separan, si se dan cuenta. ¿Okay? La idea es poder hacer pequeñas variaciones de los controladores para hacer marchas de distinto tipo. ¿Okay? Unas más enérgicas que otras. Vamos a volver acá a la velocidad al caminar y le vamos a dar unos 2 km por hora, que es el estándar que caminamos todos, ¿cierto? Aproximadamente. Ahí está el ciclo de marcha. Le vamos a cambiar el peso al personaje. Y esta chica, en este caso esta es una chica, damos cuenta que esta chica mide 150 y su peso es de 50 kilos. Obviamente, al dar esos parámetros al Duik, su caminata es totalmente diferente al que venía por defecto. Vamos a alejar un poquito acá. Nuevamente. Ciclo de marcha es mucho más suave y va de acuerdo a las características físicas, ¿cierto?, del personaje que estamos animando. Vamos a modificar nuevamente el peso, la altura, y vamos a inventar o crear que esta persona mide 2 metros, que pesa 120 kilos y que la energía al caminar es de 20%. ¿Qué ocurre con el personaje? El personaje es completamente diferente. ¿Okay? Solamente con modificar ciertos parámetros de el peso. ¿Vale? Volvamos a la realidad. 150, 50, energía al caminar, 10. Vamos a modificar un poco algunos de los parámetros que hacen referencia a las partes del cuerpo, por ejemplo el cuello y la cabeza. La suavidad del movimiento del cuello, por ejemplo, la vamos a dejar en 0. ¿Okay? Y fíjense que modifica el cuello, ahora está prácticamente pegado al movimiento del torso. Vamos a modificar también la suavidad del cuello a 0. ¿Okay? Y fíjense qué pasa al momento ahora de animar. La cabeza prácticamente no se mueve. Hagamos modificaciones a los brazos. Vamos a llevar todo a 0 y vamos a dejar sin movimiento los brazos, los hombros. Ahora no se mueve. ¿Okay? ¿Está claro? Con hacer pequeñas modificaciones, el Duik genera un archivo completamente diferente.